¿Qué tal? Bienvenidos a La Senda del Jaguar. Yo soy Balam Mendoza y en este tercer registro quiero hablarles de algo muy interesante y que también es un tanto un tabú. Entonces, les voy a pedir algunas cosas, como por ejemplo que empecemos con decir y sentir un poco esta energía que les quiero compartir. Entonces vamos a empezar diciendo bajo mis barreras y bajo mis barreras, y bajo mis barreras, y las bajo aún más, bajo mis barreras y recibo, bajo mis barreras y soy, bajo mis barreras y cuáles son las infinitas posibilidades para esta, este podcast, este audio, esta, pues no le quiero decir sesión porque no es una sesión como tal, sin embargo sí es importante de repente bajar estas barreras y recibir las cosas diferente a un nivel energético. Especialmente con este tema que puede llegar a ser tabú, puede llegar a ser complicado. Incluso estaba armándolo mientras iba por mi hija, diferentes actividades en el día a día. Entonces, un poco de las cosas que me iban llegando a la conciencia, a mi percepción. Entonces, es muy interesante porque dije, bueno, vamos a hablar de las adicciones. Estaba escuchando un audio, un podcast justamente de Brendan Watt, que es un facilitador de Access Consciousness bastante conocido, quien, por ejemplo, habla mucho acerca de la adicción que tuvo él con el alcoholismo y que es algo con lo que él ha estado, no diré luchando, pero digamos ha estado, eh, pues bueno, usando las herramientas y ha estado lidiando con ello y con todo lo que esto trae. Y me movió mucho porque, pues bueno, yo también he tenido diversas etapas donde he tenido, siendo muy honesto y con total vulnerabilidad, adicción a sustancias, diferentes sustancias, de las cuales pues no tiene tampoco mucho caso estarlas nombrando y esto al final de repente es, por eso digo que es tabú. Es muy interesante ver que pues existen muchos prejuicios, es decir, al alcohol, por ejemplo, siempre se le ha considerado como que no es una droga, como que no es un estupefaciente, cuando pues claramente lo es, solo que como ha sido permitido, este sí está regulado y es algo que está dentro de nuestro imaginario, como algo normal, está normalizado, pues no genera el mismo tipo de actitudes que generan, por ejemplo, otro tipo de sustancias. Entonces, pues bueno, de ahí también venía un poco esta, como una resistencia, pero también dije, no, vamos a enfrentarla, vamos a encararla y vamos a ver qué sale y qué surge, porque también sé que de repente podemos satanizar y podemos poner en otras personas pues cosas que hacemos nosotros para no lidiar con ellas y eso pues no nos ayuda. Entonces dije, vamos a hablar de ello. Entonces, pues bueno, sí, yo en algunos momentos, no es como que lo haya hecho ininterrumpidamente, fueron diversos momentos en mi vida donde pues hacía uso severo o pesado, fuerte de ciertas sustancias. Entonces, en algún momento que decidí justamente meterme de nuevo a Access y empezar a buscar justamente lo que llamo mi camino a ser un CF o un facilitador certificado, donde ya podré crear otro tipo de clases y demás, pues bueno, parte de los mandamientos le llaman o las llaves, las 10 llaves para la total libertad, pues una de ellas es el no usar ninguna droga que altere tu conciencia. Entonces, cuando confronté eso, que de hecho viene en el manual del fundamento, para aquellos que estén familiarizados con Access, pues bueno, el fundamento es como la siguiente clase después de las barras, donde empiezan a ver todas estas herramientas un poquito más avanzadas. Obviamente hay todavía muchas más clases por ahí. Sin embargo, ahí viene en este manual del fundamento, vienen las 10 claves para la libertad. También está en formato libro, se los recomiendo bastante. Está incluso en audiolibro en Audible. Bueno, hay varias opciones. Se llama The 10 Keys to Total Freedom, las 10 llaves para la libertad total. No estoy seguro si la traducción es exactamente así, de Gary Douglas y Dane Heer. Entonces, pues bueno, me confrontó justamente con este camino a la conciencia y lo estuve revisando varias veces. Sí fue algo que me costó trabajo porque era como, bueno, pero ¿por qué? ¿Será un sesgo de ellos o es algo que yo no estoy queriendo ver? Y entonces tuve que verlo y verlo durante bastante tiempo y
ser muy honesto y un tanto desnudarme ante esta situación y decir, pues bueno, algo de esto es verdad. De nuevo volvemos a lo que hemos hablado y a lo que siempre Access te va a invitar, que son las preguntas, vivir en la pregunta. Entonces esto es verdad, es decir, estoy tratando de evitar mirar esto y pues sí, fue un sí. Y entonces dije, bueno, ¿qué es lo que no estoy siendo dispuesto o no estoy teniendo la disposición a mirar de frente y observar? Y entonces fue pues varias cosas, fue el dolor, pues yo venía de una relación abusiva, ausente, manipuladora y pues bueno, otras situaciones también por ahí que me dejaron bastante marcado y que fueron difíciles de ir superando. Entonces, pues bueno, yo recurrí justamente a estas sustancias para un poco tratar de apagar. Y digo tratar porque usualmente funcionan durante unos momentos y después pues regresa toda la conciencia y cuando estás en estados alterados de la mente, pues a veces regresan sin filtro y no solo sin filtro, sino de la peor manera posible, que no siempre es lo mejor ni lo que más va a contribuir. Entonces también fue revisar eso, es decir, no solo fue revisar la frase de, bueno, no nada más es no lo hagas, como estos mandamientos de los tienes que hacer para poder evolucionar, sino también hay un trasfondo muy importante ahí. Y dos, pues verlos realmente y decir de qué me estoy ocultando. Y entonces era de todo esto, ¿no? Me estoy ocultando de sentirme solo, de sentirme incapaz ante el mundo, de incapaz ante, pues bueno, las autoridades, por ejemplo, legales y el sistema de justicia mexicano, etcétera, incapaz ante mis proyectos y demás. Entonces eran, pues sí, sensaciones y pensamientos muy oscuros. Y también, pues obviamente la parte de las preguntas, donde era, bueno, uno es, ¿todo esto es mío? Y había partes que sí, había partes que no. Entonces también de repente esta herramienta es muy útil de a quién le pertenece esto. De repente es, pues sí, justo cuando estamos en un estado, o lo que podríamos decir una vibración específica, pues obviamente captamos todavía más fácil las vibraciones o los sentimientos y estos armónicos bajos que se parecen. Entonces, pues la tristeza, la desesperación, la angustia, el enojo, la ira y demás. Entonces también se vuelve difícil porque ya no nada más es lo que traes tú y lo que estás procesando tú dentro de ti, sino lo que puedes percibir. Y como dice Dane, somos mucho más conscientes y mucho más psíquicos de lo que siquiera queremos pensar o imaginar. Entonces, no nada más es de aquí a la cuadra, a veces es en el mundo. Y si volteamos a ver cómo está el mundo, pues hay mucha desesperación. O sea, también hay que recordar, pues hay guerras ahorita en Medio Oriente, en la India, en Ucrania, ni hablar de Gaza, por ejemplo, Irán. Entonces, claramente, pues también es algo que el mundo está teniendo de nuevo estas convulsiones y movimientos fuertes a nivel social, y a nivel económico y demás. Entonces todo esto también lo podemos percibir y pues toda la gente que se adhiere a esos armónicos bajos, pues obviamente también nos jala. Entonces también aquí fue como, no, basta, como dice Dane, basta, pon un alto y entonces haz una pregunta, ¿qué tomaría cambiar esto? ¿Cómo puedo regresar a esta ligereza que realmente soy? ¿Qué podría cambiar? ¿Qué elección podría hacer? De nuevo regresar a estas preguntas y salirnos de este constante estado de shock y de pues, estrés postraumático que todos tenemos y que pareciera que en muchas ocasiones tanto la televisión como los medios, redes sociales y demás, pues pareciera amplificar muy fácilmente. Entonces también de repente es, bueno, ¿cómo salimos de este loop? Y pues a veces uno con la mente, que sabemos que es esa cosa loca, que no, usualmente no va a ir a darnos una gran contribución, sino nos va a dejar más estancados, justo es, pues justificamos uso estas sustancias y de nuevo, sustancias es muy amplio, porque incluye el alcohol, incluye incluso las drogas legales, es decir, las medicinas, porque también hay gente que recurre a ellas de manera sistemática y de eso tampoco se habla. O pues obviamente el móvil, las redes sociales, todo se puede volver una adicción, los juegos de video, etcétera. O sea, todo puede volverse un vicio, una adicción. Y que también si algunos de ustedes, algunas de ustedes han tomado las clases de barras, pues hablamos de los implantes distractores. Todo puede ser un implante distractor, incluso aquello que podemos y usualmente etiquetamos de bueno.
y demás, todo puede ser un implante distractor porque te distrae de crear tu vida o tu vivir y además te deja en este loop que solo es la realidad que podemos ver y que usualmente pues hay cosas que están diseñadas para mantenernos ahí y mantenernos atados y mantenernos complacientes y que hagamos lo que, pues bueno, otros intereses quieran. Entonces, bueno, pues la mente trata de hacer esto con las adicciones. Entonces, pues sí, sí cuesta trabajo, por supuesto, tratar de dilucidar, pues bueno, por qué lo haría? Porque incluso me empezaron a llegar, o sea, como estaba planeando este live, este registro, como les llamo, durante la mañana, desde la mañana y durante los momentos que iba en el transporte y demás, pues me empezaron a evocar momentos desde que era muy joven, desde los 17 años que empecé a experimentar con estas sustancias y pues siempre había esta justificante, es decir, también eso es algo muy interesante, nosotros elegimos lo que elegimos por las razones que sea, es decir, no hay una razón, elegimos lo que elegimos y se acabó. Creo que es algo que también estaba un poco hilando con este registro porque estaba escuchando Restoring Hope de Dr. Dan Here, por ahí una de las sesiones, por ahí les voy a poner las ligas para que puedan revisarlo y si lo quieren comprar o lo quieren adquirir, pues lo puedan hacer. Es bastante interesante, tiene ahí muchas cosas, entonces, pues bueno, él justamente hablaba de esta parte de, ahora ya me pasó como a él, que como dices, se fue el tren y me dejó aquí mi tren de pensamiento se fue sin mí. Em, pues bueno, estaba tratando de hilar pues justamente la parte de por qué hacemos estas cosas o por qué tratamos de huir, digamos, de nosotros mismos y utilizamos todos estos mecanismos. Como le digo, pueden ser drogas, pueden ser sustancias, pueden ser comportamientos y todo esto pues obviamente nos va alejando de nosotros mismos y nos va alejando de crear nuestra vida y nuestro vivir. Entonces, pues es la inconsciencia y de ahí viene justamente esta parte de las 10 llaves para la libertad total, que son el pues no hagas ninguna droga que altere tu conciencia. Entonces era porque justamente después Gary, no recuerdo muy bien ese sí lo voy a buscar, espero encontrarlo, porque he visto tantas cosas en este año, que de repente, pues bueno, se me llega a complicar, pero si lo encuentro se los pondré. Y si no, pues bueno, con lo que les ponga espero que les sea suficiente. Pero bueno, él decía que, pues bueno, que justamente se buscaba estos estados alterados, pero que eso no necesariamente era traer más conciencia, es decir, vas a tener un estado alterado de conciencia, otras conciencias, otras dimensiones tal vez puedas ver, no significa que tengas más. Y usualmente es así. Por eso cuando haces, y quienes hayan usado cualquier tipo de estupefaciente lo sabrán, que lo usas y te lleva un momento de gran altura y después te sientes peor de lo que te sentías. El crash es mucho más fuerte. Entre más dura es, la sustancia más duro es el crash y eso lo pueden comprobar a nivel fisiológico con diversas sustancias que son altamente adictivas y las demás que son psicotrópicas y que te hacen como ver otras cosas, aún así también tienen su grado de cuidado y desde el punto, por supuesto, de no juicio, no se trata de satanizar y de que mirar mal a nadie, eso no es tampoco la intención de Access, es decir, para mí y yo sigo teniendo personas y conocidos y amigos que siguen usando sustancias de manera lúdica por las razones que sean y es pues observar sin juzgar, siempre eso es lo más interesante acá de Access, el sin juzgar, porque el juicio es esta prisión, es una prisión para ti, es una prisión para los demás. Entonces, cuesta trabajo, definitivamente cuesta trabajo, porque estamos tan entrenados y adoctrinados a hacerlo, que pues bueno, salirnos de eso, por supuesto que nos genera ahí conflictos. Sin embargo, se puede hacer y entre más lo haces, también más libre te sientes, porque ya no estás en esa prisión de tengo que juzgarme a mí o juzgar a alguien más. Entonces, bueno, pues no se trata de satanizar, se trata de esta conciencia y pues habrá quien dentro de su camino. Yo también, como les dije, lo hice durante muchos años. Ahorita ya también tengo algunos años que ya no. Y entonces, para mí es una decisión y una elección que para mí va a crear más. Entonces dije, bueno, vamos a hablar de esto, aunque pueda generar lo que sea. También hay hablando de los juicios, es de recibir, por eso es el tema del recibir total y la total conciencia
de Access, pues sí, habrá quien diga, no, pues cómo puedo confiar en él como facilitador, pues si era un drogo, un lo que sea, y le puedan poner lo que quieran, pues es justamente es interesante punto de vista, que tengan este punto de vista. En realidad tengo muchísimas cosas que ofrecer como facilitador, justamente porque me he enfrentado a diversas situaciones, tanto en mi vida personal como en los diversos trabajos, facilitando. También hago coaching y hago otras tantas cosas. Entonces me he enfrentado a un montón de cosas y eso me da una visión que puede ser útil. Y al final del día, pues es siempre ser esta invitación para las personas que sientan que, pues, hacen match, digamos, con mi energía o que sienten un jale que a lo mejor dicen, bueno, aquí hay algo para mí, usualmente es por eso. Entonces, pues también esa era parte del descubrir en esta creación, en este registro 3, al decir, pues sí, habrá quien me juzgue, pero las personas juzgamos porque es a lo que nos educan y a juzgar a todo el mundo todo el tiempo. Sin embargo, hay una forma diferente y todo es una elección. Cuando uno se da cuenta que realmente es así, entonces empiezan a cambiar las cosas un poquito, porque pues a veces no lo percibimos todo, pero cada vez más y cada vez más, porque yo puedo darme cuenta, por ejemplo, ahorita es junio 2025, de octubre o noviembre que justamente tomé Restoring Hope 2024, pues serán 8 meses y yo siento que pasaron años, siento así como si fueran 5 años porque he dejado de ir tantas cosas y también se han revelado otras tantas que de repente siento así como, pero pues ya había pasado por aquí. Es algo que también debemos ser muy conscientes y ser muy compasivos, porque también eso es algo que no somos compasivos con nosotros mismos, no somos amables con nosotros mismos, ni con nuestros cuerpos, siempre estamos juzgándonos, siempre nos estamos hablando muy mal, siempre estamos diciendo que somos los peores, en lugar de simplemente pues ser pacientes y decir, bueno, estoy cambiando, estoy tomando un camino diferente, estoy haciendo las cosas diferentes y por supuesto, pues empiezan a cambiar todo y las estructuras y las bases y todas estas cosas que teníamos antes desaparecen. Y a veces uno dice, pues mejor me agarro y me aferro a esa vida pasada en lugar de, pues sí, como dice, ¿no? Extender estas alas y empezar a volar hacia otro lugar. No sabes cómo va a ser, seguramente no se va a mostrar como tú crees, usualmente no lo hace, y sin embargo, sí es más grandioso y ya no es esta prisión horrible en la que pues pareciera que siempre vivimos y que es como este loop que dices, pues vida tras vida, día tras día es exactamente lo mismo. Es horrible, ¿no? Se siente súper pesado, se siente así como... ¡ah! Sin embargo, podemos ahí utilizar el enunciado aclarador y decir, todo lo que esto es y todo lo que esto trajo, lo destruyo, lo descreo y entonces el enunciado aclarado. Y entonces empiezan a sentir un poco mejor. Y también, por supuesto, en esta sociedad que estamos todo el tiempo tratando de evitar el dolor, el sufrimiento y tratar de escapar de nosotros mismos, pues por supuesto todas estas sustancias, todo lo que genera adicción, como les digo, puede ser la tele, pueden ser los videojuegos, pueden ser las redes sociales, todo se puede convertir en una adicción, en un implante distractor. Entonces, eso es tratar de escapar de nosotros mismos y tratar de escapar de nuestra vida, de nuestra vida y de nuestro vivir. Pero siempre hay elección, siempre hay elección. Entonces podemos decir, o mejor dicho, podemos hacer una pregunta que tomaría que todo esto cambie con total facilidad, gozo y gloria. ¿Qué magia puedo hacer para que todo esto cambie mucho más rápido de lo que pareciera posible? ¿Qué elección puedo ser y elegir para cambiar esto? ¿Cuánto más puedo crear en mi vida? ¿Qué puedo añadir a mi vida que me ayudaría a cambiar esto? Entonces, parte de vivir en la pregunta, de hacer las preguntas, no tanto para responderlas, mejor dicho, no para responderlas en nuestra mente desde lo cognitivo, sino para permitir que el universo nos vaya mostrando con estos susurros que les decía en el registro pasado, que no es que te grite y te diga, sino son susurros que te va a ir diciendo, tal vez sí haces este tipo de ejercicio, puedas sentirte mejor. Tal vez sí comes este alimento, tal vez sí tomas más agua, tal vez sí vas a nadar. No lo sé. Cada uno tiene un cuerpo, cada uno tiene requerimientos diferentes. Lo que sí sé es que cuando sales de estas prisiones, de los juicios, sales de creer que todo lo que pasa por tu mente y por tu cuerpo es tuyo, entonces empieza a cambiar.
puedes hacer preguntas que te van a llevar a más y a diferente, especialmente diferente, porque estamos acostumbrados a lo normal, a lo homogéneo, a lo aburrido, en lugar de ser nosotros mismos. Entonces, con esto quisiera cerrar haciendo la invitación de que, pues en lugar de irnos hacia crear adicciones y cada vez comportamientos más adictivos, generar preguntas e ir hacia lo que realmente está en el fondo de nosotros, ahí oculto tras muchas capas de asbesto que le hemos puesto. Entonces, todo cambia. Y recuerden que no están solos, no están solas. Siempre hay alguien, siempre está el universo. No siempre pueden darse cuenta de ello, pero ahí están. Y personas facilitadores en el mundo hay muchísimos que están ahí poniendo su energía también, así como yo, para apoyar a quien lo necesite. Por eso también hay campañas de Access para gente que está pasando o atravesando situaciones difíciles. Si ese es su caso, pueden mandar un mensaje y con todo gusto podemos agendar una sesión. Estas sesiones que son bajo esta campaña no son sesiones que se cobran, son sesiones sin costo porque la intención no es generar el dinero en ese momento, sino generar un cambio en ti cuando sientas que la desesperación es mucha y en el mundo, por supuesto. Y para aquellas personas que les interese, también están las sesiones, digamos, regulares, así como clases. Voy a estar haciendo una clase en línea de uno de los libros que me gusta mucho, que es el de Divorceless Relationships, Relaciones sin divorciarte de ti. Es una clase que me gusta mucho dar, es una clase introductoria, la voy a estar dando por ahí de mediados de julio probablemente, voy a poner en la página, obviamente aquí voy a hacerlo un poco más cercano a algún registro para pues también comentarles de qué va esta clase y ponerles las fechas. Entonces, pues bueno, con eso quiero agradecerles mucho y ser la invitación para que puedan tener una vida y un vivir mucho más grandioso de lo que jamás hubieran imaginado si tan solo lo eligen. Solo lleva a elegirlo. Lo puedes elegir hoy. Muchas gracias. Esto fue La Senda del Jaguar. Yo soy Balams Mendoza.